Buenos días, hermanos, les damos la bienvenida a nuestro culto virtual del día de hoy. Le damos gracias por su presencia. Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reunirnos de esta manera, por permitirnos estar reunidos en tu presencia una vez más y llegar a muchos hogares que no estamos acostumbrados a llegar. Te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa y que esta pandemia se aleje de nuestro país y del mundo entero, Señor. Gracias, Señor, por cubrir nuestras necesidades en estos tiempos, Señor, por un techo, la comida, y te damos gracias, Señor, porque podemos respirar y estar tranquilos en tu presencia. Que todo lo que se haga en este culto sea para tu honra y gloria, Señor. Amén. Éxodo 23:25. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Nos preparamos para alabar a Dios. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana,
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez. Sí, cámbiame y ayúdame a serte fiel. Yo quiero serte fiel. Señor, yo quiero serte fiel. Sí. Nos disponemos a oír la palabra de parte de nuestro hermano Pastor Álvaro Jiménez. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, Iglesia del Señor. Este domingo que hizo el Señor para que nos regocijemos en Él, vamos a aprovecharlo al máximo compartiendo el consejo de Dios. Y dada la circunstancia de nuestra situación de pandemia, de confinamiento, quiero que vayamos a la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1 y verso 5 en adelante. Voy a leer para ustedes porque quiero que esta mañana reflexionemos sobre la importancia de entender cómo podemos nosotros alcanzar un grado de madurez, tanto espiritualmente como emocionalmente, como en todos los sentidos de la palabra, frente a esta situación de la iglesia de hoy, que en otros tiempos llamaríamos ostracismo, que es el destierro, el confinamiento. En algunos casos ha sido voluntario, en otro caso, como el nuestro, no es voluntario. Pero la iglesia de Cristo tiene herramientas a que echar mano, y el apóstol Santiago escribe a los esparcidos, expatriados o confinados en la antigua Grecia y en el Imperio Romano, a fin de consolarles, a fin de animarles, a fin de restaurarles y decirles: vale la pena soportar las pruebas, vale la pena seguir adelante, vale la pena entrar en un rango de madurez, de crecimiento espiritual, para que todas estas situaciones, si bien es cierto son una prueba, las sepamos pasar, vivir, sobrellevar, asidos de la palabra del Señor. Y este apóstol se propone en la carta que él escribe, que no le escribe a ninguna iglesia, sino a todas las personas que conocen al Señor, que son cristianos y que pasan constantemente por pruebas. Un detalle importante es
Entender que en este ámbito la sabiduría es esencial como la insensatez tan desastrosa para que podamos pasar los reveses de la vida. Así que en este campo Santiago nos ayuda a entender con claridad cómo superar las pruebas, cómo vencer las pruebas, cómo salir airoso en medio de estas situaciones difíciles y particularmente en un tiempo como el que vivimos. Dice así la palabra de Dios del capítulo 1, verso 1. Santiago se declara como siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hay algunos Santiagos y Jacobo en la Biblia, pero el que estamos hablando ahorita es el medio hermano de Jesús, quien escribe esta palabra para estimular a los expatriados. Y él no se declara como el medio hermano de Jesús ni como pariente de Jesús, sino como siervo de Dios. Una cosa muy importante que debemos rescatar en este tiempo. La otra parte dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escuche esto: el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico, en todas sus empresas. Señor, damoste gracias en esta tarde, esta mañana, por la oportunidad de abrir tu palabra y dejarnos enseñar por ella. Espíritu Santo, ministranos como sabes hacerlo y permite que nuestra mente y corazón esté receptiva a la voz de tu palabra. Usa a tu siervo como a ti te plazca. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana es importante entender por qué hablamos de madurez. La madurez es un estado o un aspecto importante en la vida de todo creyente, pues de esta manera podemos ir sobrellevando las diferentes etapas de la vida y creciendo en el orden como se merece. La Escritura señala y registra que el Señor Jesús dice que crecía en gracia y conocimiento. No se adelantaba a ninguno de los acontecimientos. Era un crecimiento quizás pausado, pero totalmente normal. Y hoy, a la luz de esta Escritura, pensando en dos cosas básicas. Una, en la oportunidad de crecer y aprender que toda prueba no viene con el fin de destruirme ni de maltratarme, sino de enseñarme, de orientarme y de permitir que yo cada día vaya caminando en función de la perfección que el Señor nos demanda. Y la otra cosa es encontrar en el mismo pasaje de Santiago el consejo que Él nos da de cómo podemos nosotros vivir a la luz del consejo bíblico y sobrellevar estas situaciones. Tal vez la gran pregunta que surge es ¿cómo vencer las pruebas en tiempo de confinamiento, en tiempo de dificultad, en tiempo de encierro, dirían ellos en otro tiempo, en el tiempo del ostracismo, y vivir así por Cristo? Vivir para Cristo nunca ha sido la cosa más fácil. Quien lo diga, pues posiblemente no esté muy a tono con esa verdad. Vivir para Cristo nunca ha sido fácil. No tenemos tiempo para examinar cómo murieron los apóstoles, cómo murieron muchos otros hombres de Dios, pero las muertes no han sido nada halagadoras. Sin embargo, el apóstol Pablo nos ayuda a entender esto en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De hecho, hermanos, la cosa importante aquí es que la vida cristiana, cuando la entiendo correctamente, si es lo mejor que nos ha pasado, es lo mejor que podemos vivir y hacer, también es un
una actitud de cada creyente de estar listo para morir, si fuera el caso, por la causa de Cristo, en el momento que esto suceda. Pero quiero que antes de valorar estas situaciones de cómo vencer la prueba, pensemos en el consejo de Santiago. Santiago dice que la prueba va a venir. Estamos en un periodo de prueba. Pero cómo podemos vencerla es la parte que quiero rescatar esta mañana. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El carácter que debemos de tener cuando estamos en prueba. Posiblemente alguno esté llorando, posiblemente alguno esté en una situación de estrés muy alto, a lo mejor a punto de entrar en una depresión en un grado elevado. Posiblemente alguno en este tiempo esté desesperado, agotado, también debilitado espiritualmente. Pero quiero decirle que el asunto de las pruebas no son cosas que usted y yo hemos elegido. Dios las permite con el fin de que usted y yo crezcamos en la gracia y el conocimiento. Pero vea lo que dice Santiago. Cosas claras es que habrán diversas pruebas, pero ¿cómo debemos abordarlas? Con sumo gozo. Voy a rescatar rápidamente un ejemplo. El apóstol Pablo dice que cuando estaba en la cárcel, algunos podrían decir: este tipo está loco, pero dice que era cuando él cantaba, alababa, se gozaba, y él es uno de los que da testimonio que dice que hay que estar gozoso en la prueba, gozoso en la tribulación. Una cosa que pareciera, humanamente hablando, pues contraria a lo que nosotros creemos, que cuando reímos, gritamos, estamos felices porque todo está bien. Pero las pruebas vienen con un fin, es de que aprendamos cómo hay que manejarlas. Santiago dice de la siguiente manera: cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabalos. Dice el verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo encuentro que un mecanismo o una estrategia o una metodología productiva es que nosotros podamos contar con la provisión de Dios en sabiduría y en inteligencia. Y si usted ha leído Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor a Jehová, tener respeto, reverencia al Señor. Y por esa razón, el apóstol reta a cada persona en estos expatriados a que pudieran pedir con sabiduría a Dios la ayuda, que venga de lo alto la sabiduría, una mente abierta, una mente entendida para poder hacerle frente. Y dice que hay que pedirla abundantemente, no escasa, hay que pedirla creyendo sin dudar, que es una cosa muy importante. De manera que cuando usted entiende que para poder sobrellevar este tiempo difícil, lo que requerimos sí tal vez es plata, a lo mejor comida, a lo mejor vestido, salud, medicinas, todo eso es totalmente viable, pero lo que más ocupamos es que el Señor nos dote de sabiduría de lo alto, nos dé una mente abierta, un espíritu con alto nivel de discernimiento para entender que no estamos siendo probados simple y llanamente para ser maltratados, sino para crecer en todo el sentido de la palabra. Y dice la Biblia en Mateo 6:33, que todos conocemos, dice: buscad en primera instancia, ¿a quién? A Dios. Y añade: y las demás cosas vendrán por añadidura. Quiero en esta mañana dirigirme a ustedes para valorar un pasaje y una historia, que si bien es cierto no es el modelo de vida, porque el único modelo de vida es Cristo Jesús, pero nos ayuda a entender mejor el contexto de lo que estamos haciendo, enseñando, y la oportunidad para decir: Dios lo puede hacer con un ser humano, Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con todos los que nos dispongamos. Les invito para que abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, el capítulo 3, y vamos a ir leyendo pausadamente, pero pensando en cómo permitir al Señor operar en nuestras vidas, dándonos esa gracia, esas virtudes para que podamos salir adelante. Dice el primer libro de Reyes, habla de un hombre insigne, importante,
pero que al fin y al cabo ser humano. Salomón, dice el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y escucha esto, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, en este diálogo de Salomón con Dios, le dice Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, porque para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Escucha esto, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste vida de enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, y yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Y he escogido este pasaje porque una de las cosas que me parece a mí de alto nivel, de alta importancia, es que nosotros entendamos que en el tanto amemos a Dios de corazón, en el tanto reconozcamos que somos siervos de Dios, en el tanto podamos reconocer de que la misericordia de Dios sigue siendo abundante en usted y en mí. El reto es querer hacer lo que a Dios le agrada, querer hacer lo que a Él le place. Y me gusta porque dice que Salomón amó a Jehová, y una forma de decir que yo amo a Dios no es decirle, Padre, qué lindo eres, yo te amo mucho, yo te quiero mucho. No, es obedecer, es atender sus mandatos, es ser guiado por la palabra que Él ha dado, es estar bajo esa protección especial de parte de Dios. Y me llama la atención que Salomón, en esta historia, dice que tenía una comunión muy bonita con Dios, al punto de que Dios permite que en un sueño se estableciera un diálogo tan importante. Ahora, quiero que entendamos, ¿era una prueba para Salomón gobernar al pueblo, sí o no? Definitivamente. Él declara que el pueblo era un pueblo grande, difícil de enumerar, y como era un pueblo grande, obviamente iban a haber situaciones particulares difíciles y súper difíciles que manejar. Y Salomón hace una petición sencilla, pero muy precisa. Le dice Dios, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Quiero reflexionar un poquito en esto. Vivimos en un tiempo donde la fama, la riqueza, la popularidad y muchas otras cosas más son una de las tentaciones, por no decir que una prueba, una de las tentaciones más grandes para el ser humano. Cualquiera que esté en una posición o en una categoría o en algún rango, pues no va a descartar la posibilidad de que le llegue un beneficio personal.
Pero Salomón no piensa tanto en él. Salomón no piensa sino en cómo hacer que Dios se sienta agradado con lo que hace. Y reconoce su incapacidad. Dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande. Pero dice él reconoce que no tiene la capacidad porque dice que es muy joven. Todavía es un inexperto. Ahora, en otro tiempo podría ser que él busque un consejo de ancianos que lo asesoren. Pero hace una petición muy interesante y yo quiero que usted y yo la analicemos. Dice, Salomón le pidió a Dios un corazón entendido. Da pues a tu siervo corazón entendido, ¿para qué? Para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Este corazón entendido, ¿qué quiere decir? En el original lo que se está queriendo decir es que tenga la habilidad, que tenga la capacidad, la sencillez y la profundidad de poder decidir rectamente en todos los casos que le toque abordar. Y habla de juzgar porque en este contexto el rey se constituía en un juez. Él tenía que decidir por una cosa u otra. Y más adelante vamos a valorar uno de los tantos casos que se señalan en la Escritura, de donde se puede apreciar lo entendido, la capacidad y la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Pero dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que estar claros de que todos los días usted y yo estamos frente a situaciones que tienen caracteres de este tipo, malo y bueno. Y Dios nos dio libre albedrío para poder decidir si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Esa es una situación que nos toca a nosotros definir. De ahí que la importancia de esta petición o solicitud. Tener un corazón entendido, saber juzgar, saber discernir entre una cosa y otra es extremadamente importante. Y yo quiero que usted piense conmigo, en este tiempo que estamos frente a muchas pruebas, muchas dificultades, del carácter que usted quiera ponerle nombre. Puede ser de salud, puede ser económica, puede ser de encierro, que se siente agotado, de estrés, de depresión. Pensemos que Dios está queriendo que usted y yo aprendamos a bajar nuestros niveles de creer que somos muy capaces y poder depender 100% de Él. Por eso rescaté Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría, si usted quiere ser sabio y actuar sabiamente, debemos temer a Dios, debemos amar a Dios, debemos de buscarle de todo corazón. Por eso también mencioné Mateo. Dice que hay que buscar a Dios primeramente. Salomón parece que entendió la dinámica porque dice, primero le pide a Dios sabiduría. Ese entendimiento especial. Pero demuestra Salomón una actitud de humildad, porque podría decir, no, voy a ser el rey de Israel, voy a tener todo a mi mano, puedo mandar a pedir lo que quiera, puedo comprar y obtener lo que quiera. Y no era nada de mentira, es cierto, lo podía hacer. Sin embargo, humildemente dice, Dios, necesito que me des esta capacidad para gobernar a tu pueblo. O sea, joven, muy joven, no evadió su responsabilidad. Y usted y yo, no importa la edad que tengamos, estamos frente a una responsabilidad importantísima, no solo de vivir, sino de ser un buen sacerdote en nuestro hogar, llámese el esposo o la mamá que es papá y mamá también, de ejercer un sacerdocio digno, de orientar bien, de saber juzgar, de saber decidir cómo vamos a orientar nuestra familia. Sin embargo, dice el versículo 10 de 1 Reyes 3, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. ¿Será acaso que Dios estaba pensando que Salomón le iba a pedir riquezas? ¿Sería que Dios estaba pensando que Salomón le iba a pedir posiciones y beneficios particulares? Podría ser, porque esa es nuestra mentalidad como humanos. Sin embargo, quiero animarles. ¿Cuál es el interés de Dios, según esta historia, para enseñarnos a nosotros hoy? ¿Crear hijos millonarios e insensatos? ¿Crear hijos obedientes y sabios para servir con efectividad, positivamente hablando? ¿O crear hijos sabios y humildes para que Dios sea glorificado también? ¿Cuál cree usted que es la demanda de Dios para usted en este tiempo? Y hablo de este tiempo porque es una de las situaciones que nos aqueja
y en donde tenemos que saber cómo hacerle frente. Hoy por hoy hay muchos grupos cristianos que están desesperados porque no se ha podido abrir el templo. Y claro que hace falta ese contacto con las personas, ese calor humano lo necesitamos definitivamente. Pero pese a eso, quiero animarles porque su casa y mi casa es un templo donde podemos adorar y exaltar al Rey de Reyes y crecer espiritualmente. Pero pidamos al Señor sabiamente. No pidamos cosas poquitas, pidamos abundantemente porque Dios sabe respondernos. Pero hay condiciones que usted y yo tenemos que cumplir. Dice que a Dios le agradó la petición de Salomón. Y Dios dice, bueno, te voy a conferir lo que estás pidiendo, te voy a dar lo que estás pidiendo. Me parece atinado. Definitivamente gobernar un pueblo como el mío no va a ser una tarea fácil. Sin embargo, dice, no solamente te voy a dar eso. Entonces yo quiero que usted entienda, pedir sabiduría a Dios para hacerle frente a la vida también tiene sus recompensas, que tal vez no las veamos en el momento, pero quiero animarle a pensar, ¿cuál será una de las tantas recompensas que Dios nos da en la cotidianidad? Por ejemplo, hoy, después de dormir varias horas, yo me desperté y me di cuenta que estaba vivo. ¿Para qué le voy a pedir a Dios otro milagro? Si la vida es el gran milagro. Me di cuenta que podía respirar aire puro en mi casa sin la mascarilla. Nada que me impidiera respirar aire puro. Y eso lo da Dios. Me di cuenta que corrí la cortina y vi un día despejado, lloviendo pero garubando, pero un día lindísimo. Solo para mencionar algunas de las bendiciones y de las recompensas que Dios nos da. Hoy por hoy hay mucha gente orando a Dios por un milagro, pero desde que amanece, usted tiene que darle gracias a Dios por el gran milagro de la vida. Y aún más lo que conocemos a Jesús, darle gracias a Dios porque nos dio vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Y que en medio de toda adversidad, Él tiene una solución para usted y para mí. Lo que tenemos que aprender es a entender la dinámica de cómo Dios trabaja. Por eso Salomón dice, yo necesito sabiduría. Ahora, en el pasaje que sigue, del versículo 16 en adelante, hay una historia que se la voy a parafrasear porque no tengo tiempo para leerla toda, de cómo Dios, cuando usted y yo entendemos que Él nos ha dado esa capacidad de entendimiento y discernimiento, no necesariamente tienen que pasar cosas estrepitosas ni fuera de orden. Vea la historia que sigue, y usted la leerá en casa, del verso 16 hasta el final del verso 28. Dice que ejerciendo el gobierno Salomón, inmediatamente llegan dos mujeres, una mañana. Y dice que una le dice, mire, las dos hemos dado a luz en un tiempo seguro muy parecido. Resulta que se acostaron a dormir con sus bebés. Una de ellas se acostó encima de su bebé y lo asfixió. Y muy viva, se despertó sigilosamente, cambió al bebé vivo para su costado y puso el muerto en el costado de la otra madre que dormía. Cuando la madre se despierta, se da cuenta que no es su bebé, porque aunque esté recién nacido, las madres jamás van a dejar de reconocer a sus hijos. Y llegan donde el joven Salomón para que tome una determinación. Digamos, en este momento vamos a los tribunales y me imagino que le van a decir, bueno, ponga la denuncia en primer lugar, después hay que buscar pruebas periciales, hay que ver cómo usted comprueba que lo que usted está diciendo es cierto. ¿Qué hizo Salomón? Dice que ordenó que le trajeran una espada. Y le dijo, tráeme la espada, o cojan la espada y van a partir por la mitad de ese niño vivo. Y la madre auténtica gritó, no, por favor, mejor déselo a ella. Pero la otra dice, ni para mí ni para ella, parto la mitad y un pedazo para cada quien. Y entonces uno dice, pero ¿qué sabiduría hay en eso? Claro, muchísima. Parecía sencillo el caso como lo resolvió Salomón, pero pónganse a pensar, ¿se hubiera resuelto así en un tribunal como el nuestro? Eso se lleva días, van a patología al examinar al niño de qué murió, cómo murió, si de verdad lo mató o no lo mató. Y finalmente
termina seguramente no de la mejor manera. Pero Dios le dio la sabiduría porque Salomón entendió que una auténtica madre prefiere ver a su hijo en brazos de otra persona que no es su madre, pero que esté vivo. La otra, como había perdido a su hijo, le importaba un comino si lo mataban. Ahí hay sabiduría, ahí hay discernimiento, ahí hay un juicio muy bien atinado. Y yo quiero animarle esta mañana a reflexionar que tal vez las cosas que a usted le toca definir no son tan graves como parecen, no son tan difíciles como parecen. Lo que hace falta es que alcancemos madurez en este rango. En medio de esta prueba, ¿cómo la voy a manejar? Por ejemplo, somos muy dados a reaccionar fuertemente frente a alguna situación. No reflexionamos, no pensamos que tal vez no merece una actitud de esa categoría, pero somos muy dados. Por ejemplo, si alguien le miró mal, ¿cómo reaccionamos? Bueno, uno podría decir, no le caí bien, seguro no le simpatizo, o algo no andaba bien en mi vestimenta, me volvió a ver raro, algo le está pasando, es su problema. Algunos podríamos tener la capacidad de ignorar ese tipo de actitud, pero otros, ¿qué pasa? La encaramos de una vez a la persona, ¿qué me ve? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás mirando mal? Es tan importante entender el entorno, entender por qué está pasando la persona. Por ejemplo, cuando alguien mata a otro o lo daña, lo hiere, pues no tenemos mucho tiempo para pensar por qué fue, debe haber algún motivo, pero tampoco es una reacción sabia el tomar decisiones por nuestras propias manos. Por eso es importante entender, se requiere tener claro el concepto de lo que implica actuar inteligentemente, aplicar el discernimiento de espíritu, tratar de entender hasta lo que no entendemos, valga la redundancia, tratar de entender lo que no se entiende, porque muchas veces cuando no entiendo algo mejor prefiero o debo callarme, no debo emitir un juicio de valor. Y eso puede ayudar a que la situación sea muchísimo mejor. El refrán callejero que dice, no le echemos más leña al fuego. Si no estamos enterados de algo, no le echemos más leña al fuego. La sabiduría y el interés de Dios es que usted con actitud humilde, con actitud correcta delante de Dios, abordemos los problemas que vengan y salgamos victoriosos. Primera de Corintios dice que no vamos a poder evitar las pruebas, van a llegar. Y eso es lo que Santiago dijo, nos vamos a hallar en diversas pruebas. Pero ¿qué dice el Señor en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13, que usted y yo conocemos de memoria, pero que a la hora de aplicarlo se nos olvida? Dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, las pruebas van a llegar, y la prueba, véala de esta manera, como se lo quiero ayudar a entender esta mañana. Solo sirve para ayudarme a comprender que con ayuda y la gracia del Señor en mi vida, pasaré esa prueba y vendrá otra y vendrá otra. Y por eso cuando oramos a Dios por paciencia, usted tiene que estar consciente de que debe prepararse para recibir pruebas, porque la única forma de aprender a ser paciente es haciéndole frente a situaciones adversas que llegan o situaciones difíciles de manejar y que podamos alcanzar niveles de madurez en este campo. Una actitud humilde es definitivamente la mejor solución para poder hacerle frente a lo que venga. Una disposición exclusiva. Salomón dijo, soy joven, pero no hay problema, dame un corazón entendido y te prometo que voy a juzgar y a guiar a tu pueblo como a ti te place que lo haga. Debemos tener una pasión tremenda por las personas necesitadas y generar una administración justa y que beneficie al pueblo. Cuando usted y yo aprendamos a pensar no solo en lo que yo quiero y lo que yo necesito, el Señor va a bendecir tu vida de una forma impresionante. Tenemos muchísimas historias que podríamos contar de la forma como Dios actúa
cuando usted actúa con sabiduría. Leía una historia un día de estos de un padre y una madre que no tenían nada que comer en su casa. Y esta historia la leí, pero conozco otra historia de un pastor que así la vivió literalmente. Y dice que cuando la niña se despierta, lo primero que dice, papito, lo saludó y toda feliz, y mamita, ¿saben qué quiero comer hoy de desayuno? Alitas de pollo, piecitas de pollo. Y se vuelven a ver el esposo y la esposa y no había nada en el refri, menos pollo. Uno podría decir, habría que hablar con la niña y decir, ay, mi amor, lo que tú quieres es muy bonito, pero no tenemos nada. Pero dice que el padre sabiamente, ahí es donde entiendo el vivir la cotidianidad con sabiduría, el padre se vuelve a la esposa y a la niña y le dice, mi amor, Dios sabe que tú quieres comer pollo esta mañana. Venga, pongamos 2 platitos en la mesa y vamos a darle gracias a Dios por el pollo que tú y nosotros vamos a comer. La niña no ve nada en la mesa de pollo, pero se inclinan, hablan con Dios, dicen gracias Señor por el pollo que vas a dar para que desayunemos esta mañana. Y bueno, amén, y se esperaron. 20 minutos después alguien tocaba la puerta. Una hermana de la iglesia llegó y le dice, hermano, que estaba cocinando este pollito y el Señor me inquietó para que lo compartiera con ustedes. Y la niña se sentó y comió pollo, y el padre le dio una lección importante a su hija, se sintió agradado de cómo Dios es tan lindo, tan misericordioso y sabe suplir. Hermana y hermano, si hemos de enseñar a nuestros hijos, no será con falacias ni filosofía hueca, será con experiencias rotundas de un ejercicio de fe viva y de acción de sabiduría en nuestro hogar. La verdad es que Dios es amplio para bendecirnos. Por eso la administración justa de nuestras vidas y nuestra familia es lo que realmente nos ayuda a entender día a día cuánto tenemos que crecer. También la Biblia nos enseña, a la luz de la historia que hemos estado estudiando Salomón, que uno no puede ser un tipo ambicioso o una persona ambiciosa ni codiciosa, sino afable y que practica la rectitud, la integridad. Yo creo que todos tenemos en alguna medida un grado de ambición por algo. Hay proyectos de vida, hay planes, hay metas. Muy bien, perfecto. Pero cuando ya se pasa de un rango de ambición desmedido, avaricia, a actitudes ilícitas o codiciosas, cambia el panorama. En la cotidianidad, todos los días tenemos que aprender a actuar sabiamente, a hablar con sabiduría, a hablar con inteligencia, practicar la rectitud, darle a cada quien lo que corresponde. Sabiamente Jesús dijo ante la pregunta capciosa de los fariseos, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es justicia. Ahora, hacer un juicio justo que beneficie al inocente y que discipline al injusto, esa debe ser nuestra práctica constante. No es fácil, es difícil, pero es posible. Y quiero aplicar algunas de las promesas que el Señor nos ha dado. Hoy podemos pensar en un personaje como María. ¿Qué tan importante es María y con qué tanta sabiduría actuó? Bueno, yo creo que con mucha sabiduría. Porque cuando ella estaba en un compromiso con José y de pronto aparece embarazada, obviamente la cabeza se le hizo un nudo. ¿Cómo decirle a José? No entiendo ni sé cómo y por qué estoy embarazada. Pero cuando habla con Elizabeth, su prima, ella hace una declaración que nos deja a nosotros reflexionando importante. María dijo, ¿qué hay imposible para Dios? Aunque yo no entiendo esta situación, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Podrá Él hacer esto y más? Claro que sí. No hay nada imposible para Dios. Así que no diga esta mañana que no hay nada imposible, que yo no puedo actuar con sabiduría, es que mi carácter... No. Una cosa es el carácter y otra cosa es nuestro temperamento. Pero pidamos al Señor que nos dé sabiduría para renunciar a ese estilo de vida que no nos ha hecho mucho bien y adoptar un estilo de vida lleno de sabiduría, lleno de un corazón entendido, lleno de un discernimiento espiritual impresionante, de que podamos nosotros seguir dando un mensaje importante a la comunidad.
No solo predicamos diciendo Cristo es esto, Cristo es lo otro. No, tenemos que predicar con nuestro estilo de vida. Y una cosa final, para rescatar otro principio importante. Las promesas del Señor son grandes. Él nos ha prometido bendecirnos. Él ha prometido que nunca nos faltará nada, que su provisión es amplia y abundante. Él nos ha prometido que estará siempre con usted y conmigo. Digamos, Señor, en este contexto de sabiduría, ayúdame a tener un corazón no solo entendido, sino agradecido, renunciando a la fama, a la popularidad, a las riquezas indebidas, al beneficio personal, etc. Yo creo que el plan de Dios es que todos sus hijos podamos tener solvencia económica. Quiera Dios que eso llegue pronto, porque lo necesitamos. No es un pecado ser rico. El problema, dijo el apóstol Pablo, no es la plata. El problema es el amor al dinero. Cuando eso toma el lugar que le corresponde a Dios, ahí sí hay problemas. Pero denos al Señor dinero y usémoslo con sabiduría y con gracia, y de seguro que no solo serán bendecidas nuestras familias, sino que bendeciremos a un montón de personas. Por esa razón, vuelvo a Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios, y añade, y su justicia. Eso es aplicar la sabiduría de Dios, actuar en rectitud. Y dice el Señor que todas las demás cosas, ¿cuáles cosas? Comida, vestido, riqueza, solvencia, todo lo demás. O sea, la riqueza es una añadidura, pero no tiene el primer lugar. El primer lugar lo tiene Dios. El primer lugar lo tiene. Dice que Salomón amaba a Jehová. Y con ese amor que él tenía, lo obligaba o se sentía obligado a hacer la voluntad de Dios, a vivir de acuerdo a sus mandatos. Yo le animo esta mañana para que igual vivamos de acuerdo a los mandatos del Señor. Santiago nos enseña que cuando sobrellevamos o cuando sabemos pasar las pruebas, nos vamos a llenar y adquirir esta parte del fruto del Espíritu que se llama paciencia. Y vamos a tener templanza. Y vamos a tener la capacidad de actuar como al Señor le place. Por eso, en esta hora, no nos olvidemos de exaltar el nombre del Señor como Él sabe hacerlo. Y siempre quiero mencionar a Colosenses, que es una de las cartas que hemos estado estudiando, porque dice Colosenses que nosotros tenemos que aprender, capítulo 3, el versículo 17. Dice así: la palabra de Dios verso 16, more en vosotros en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿cómo? Con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y escuche esto: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo como en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De manera que entonces tenía razón Santiago cuando nos animaba en sus primeros versículos a actuar sabiamente frente a las diferentes pruebas. No se le olvide esto: pruebas no dejaremos de tener, vamos a tener siempre, pero ¿cómo las vamos a abordar? Esa es la parte importante. ¿Y qué debemos pedir a Dios para que haga efectivo esa obra en nuestras vidas? Un corazón entendido. Y yo le animo esta mañana para que entendamos esta verdad. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Escucha esto: para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y este término de perfección aquí tiene que ver con madurez, de alcanzar la madurez necesaria, requerida para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Le animo para que en este tiempo de dificultad no se desanime, no se aflija ni se afloje. Sigamos para adelante, echémosle con ganas, oremos a Dios todos los días, alabemos al Señor todos los días. Digámosle: Señor, hoy me equivoqué, perdóname, quiero ser diferente mañana. Y cada minuto, si usted se pone a analizarlo, Dios le va a permitir ser objeto de su gran amor y de su gran bendición. Padre, te damos gracias esta mañana por el consejo de tu palabra, por el ejemplo que nos das a través de hombres que han dedicado su vida a servirte a ti, y mujeres también. Y pedimos, Señor, que allá en nuestros hogares, a todos nuestros hermanos y familiares,
llegue tu gran bendición, que ya ha llegado a través del consejo de tu palabra. Pero oramos también por todas aquellas personas que nos escucharán en diferentes partes de nuestro país y del mundo, para que, Señor, esta palabra encuentre un lugar especial en sus corazones y haga la obra que sea necesaria hacer. Todo esto lo pedimos y te damos las gracias, buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a participar esta mañana de la Cena del Señor. Como siempre he acostumbrado compartir con ustedes un breve comentario. Jesús, el día o la fecha antes de su partida, dice que celebró la Cena del Señor con los discípulos. Y ahí pasaron cosas interesantes. Entre las cosas que pasaron es que pues se dio a conocer quién era el que lo iba a entregar. Y también Él quiso recordar a los discípulos, a sus apóstoles, la importancia de valorar no solo su primera venida, sino su segunda venida, y la importancia de la misión que quedaba en manos de cada uno de ellos, que era la proclamación del mensaje de salvación a tanta gente. Y la Biblia nos enseña, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos enseña acerca de la importancia de la participación de la Cena del Señor, hacerlo dignamente. Y quiero rescatar lo que siempre les enseño. Es importante que cada día nosotros tengamos un encuentro con el Señor y permitamos que Él perdone nuestras faltas y nuestros errores que cometemos. Pero antes de la cena, pues también es importante que usted valore su vida y no diga, no voy a participar porque no he andado bien. No. Póngase en el altar del Señor y dígale, perdóname, borra mis pecados, límpiame, ayúdame para no seguir cometiendo este error y de esta manera permitir que mi vida sea de olor grato a ti. Y por eso esta mañana les animo para que al participar de la cena lo hagamos con alegría de corazón y lo hagamos conscientes de que este es uno de los grandes privilegios que Dios nos da hasta el momento en que podamos estar con Él, y dice la Biblia que podamos cenar y tener un tiempo de convite con Él en el cielo. Vamos esta mañana, me imagino que cada quien tiene ya su copita y su pan preparado para que participemos al mismo tiempo de estos elementos que aclaro que es pan y vino, no tienen ninguna otra situación particular, nada de divinidad, pero sí hay un símbolo espiritual que nosotros celebramos, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero aún más que eso, la resurrección, la vida eterna, la salvación. Vamos así a participar de la Cena del Señor, y esta vez lo voy a hacer un poquito diferente, dada la circunstancia que es un programa virtual. Voy a dar gracias a Dios por el pan y por el vino, y luego al leer vamos a ir participando y cerramos con una oración al final. Por favor, prepárense ahí en su casita para que participemos de la Cena del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad de participar de estos elementos, entendiéndose el simbolismo que esto encierra y la realidad espiritual que esto también nos describe. Te ruego, Señor, que tu bendición especial sea con este pan que vamos a participar esta mañana. Damos gracias a Dios por él. Y también damos gracias, Señor, porque un buen día no tuviste reparo en ofrendar tu cuerpo en rescate por cada uno de nosotros. Hoy te alabamos y te bendecimos. Y al participar de este pan, lo hacemos con mucho, pero con mucho agradecimiento a ti por esa obra especial que tú hiciste a favor de la humanidad. Y particularmente a mi favor y a favor de cada uno de los que hoy podamos participar. También, Señor, te quiero dar gracias por el vino, el jugo de la vid. Participamos de este vino, Señor, simbolizando a esa sangre preciosa, poderosa, que aún tiene vigencia para limpiar y cambiar totalmente nuestras vidas. Gracias por el sacrificio, esa sangre derramada,
que ese es el precio que pagaste por nuestras vidas. Hoy queremos agradecerte, Señor, por lo que al participar poder decir gracias, Dios, porque diste tu cuerpo, diste tu sangre y entregaste todo por amor a la humanidad. Ayúdanos, Señor, para que al participar hoy sepamos que lo hacemos con mucho agradecimiento a ti y conscientes de que tenemos que seguir proclamando a este Cristo crucificado, a este Cristo resucitado, y que hay un buen día cuando nos llamarás como iglesia para estar por siempre jamás contigo. Te damos la gloria y la honra en este momento que nos disponemos a participar. Tome su pan y vamos a participar esta mañana. El pan dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ya dimos gracias, comamos el pan. Tome su copa y dice así la palabra de Dios: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuevamente te damos gracias, Señor, por este consejo especial que nos dejaste. No solo anunciamos tu muerte y que ha sido suficiente para redimir nuestras vidas y transformar a aquellos que aún por el mensaje que proclamemos puedan venir a tu redil. Pero también, Señor, gracias por la promesa de que regresarás, ya no en relación al pecado, sino para levantar a tu iglesia redimida y estar por siempre jamás contigo. Te damos gracias, Señor, por este día que hemos podido participar así de esta manera. Pero gracias, Señor, porque sé que cada día estamos más conscientes de la obra especial que tú hiciste a favor nuestro. Por eso, Padre, te damos gracias por enviarnos a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos después de la partida del Maestro. Y gracias, Señor, por seguir estimulando a tu iglesia a través de tu palabra y de tu Espíritu, para vivir una vida que a ti te agrade y que beneficie también nuestras vidas y que el mundo te conozca, que tú eres el Señor, el Salvador de toda persona. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga ampliamente y que tengan una hermosa semana. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida.
mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Y así damos por concluido nuestro culto virtual del día de hoy. Les damos gracias por su presencia. Muchas bendiciones. Nos vemos el jueves.